Vamos a intentar explicar el temario A1-A3 de AESA. Aquí tenemos los conceptos básicos que tendremos que estudiar en este curso. Vamos a empezar por los diferentes tipos de aeronaves que hay. UAS, RPAs, dron y aeromodelo. UAS, aeronave no tripulada y el equipo para controlarla de forma remota. Engloba tanto RPAs como aeronaves autónomas. RPAs, aeronave pilotada a distancia y cualquiera de los controles que lleve este aparato. Aeronave no tripulada. Cualquier aeronave que opere o esté diseñada para operar de forma autónoma o para ser operada a distancia sin un piloto a bordo. Un dron es la palabra que coloquialmente se usa para referirse en general a las aeronaves no tripuladas. Y aeromodelo es una aeronave de tamaño reducido pilotado a distancia, usualmente utilizada para vuelos deportivos o experimentales. El piloto a distancia es el responsable del vuelo del UAS, bien a través de los mandos de control remoto o de manera automática mediante la supervisión del vuelo. Un operador de UAS será cualquier persona física o jurídica que sea propietario de un UAS o lo alquile. La persona puede ser operador y piloto si es la misma persona quien vuela el UAS. Sin embargo, se puede ser piloto a distancia sin necesidad de ser operador, por ejemplo, si estás trabajando para una empresa. EASA es la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea y AESA es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en España. Texto histórico en el que se regulan las leyes sobre los UAS. Pues aquí os habla de todo el marco normativo, el tema de las leyes, pero vamos, esto en el examen no sale ninguna pregunta, así que darle una leída y ya está, tampoco perdáis mucho tiempo en esta parte del curso. Bueno, llegamos a las definiciones importantes. Concentraciones de personas, por reuniones de personas que no pueden evitar el impacto de un UAS, concentraciones deportivas, etc. Consciencia situacional, pues lo que nos rodea, qué es lo que nos puede afectar, meteorología, si hay gente alrededor, algún edificio, algún obstáculo, etc. Vamos a conocer y poder evaluar los riesgos. Infraestructura crítica, pues infraestructuras estratégicas, torres de la luz, tema de agua, transporte, etc. Y el checklist, la lista de control, es decir, lo que tenemos que chequear antes de iniciar nuestra operación de vuelo. Mercancías peligrosas, pues cualquier sustancia que pueda llevar la aeronave y que suponga un peligro para la salud, la seguridad y los bienes. Operación dentro del alcance visual VLOS, es decir, el dron siempre tiene que estar en esta operación dentro de nuestro campo visual. Operación más allá del alcance BVLOS, es decir, aquella operación que no se realiza dentro del alcance visual del piloto a distancia, es decir, no estamos viendo el dron. Observador de la aeronave no tripulada, persona que se sitúa a tu lado mientras estás volando el dron y te avisa de algún peligro, pues por ejemplo si viene una persona detrás tuya que no la ves, ¿no? Podríamos decir. Observador del espacio aéreo, persona que asiste al piloto a distancia mediante una observación visual sin la ayuda de instrumentos del espacio aéreo, en el que se está utilizando la aeronave no tripulada para detectar posibles peligros en el aire. Persona no participante, pues una persona que no tiene nada que ver con la operación y que no sabe lo que está pasando. Rendimiento, pues conjunto de capacidades ofrecidas por el UAS de acuerdo con el objeto principal para el que ha sido diseñado. Entorno urbano, pues ya sabemos, núcleos de población con edificaciones, áreas industriales comerciales que tengan tráfico rodado, áreas recreativas que sean de acceso público y en las que existan construcciones e instalaciones. Bueno, pues lo lógico, ¿no? Sistema de geoconsciencia, sistema que nos avisará automáticamente de una posible violación de la limitación del espacio aéreo y nos alertará para que podamos evitar esa situación. Sistema de identificación a distancia directa, nuestras aeronaves llevarán un sistema en el que remotamente darán la información sobre nuestro UAS. Zona geográfica de UAS, parte del espacio aéreo establecida por la autoridad competente que facilita, restringe, excluye operaciones de UAS con el fin de gestionar todos los riesgos de la seguridad. Modo sígueme, modo de funcionamiento de un UAS en el que la aeronave no tripulada te puede seguir constantemente al piloto a una distancia dentro de un radio predeterminado. Hay tres categorías de operaciones: la abierta, de bajo riesgo, que no requiere autorización ni declaración; específica, con un mayor riesgo, se requiere declaración en escenarios estándar, STS o autorización; y certificada, alto riesgo, régimen regulatorio similar al de la aviación tripulada tradicional.
La categoría abierta se subdivide en 3 subcategorías, A1, A2 y A3, para cada una de las cuales se definen los UAS que se pueden utilizar, la formación requerida a los pilotos y las condiciones particulares de vuelo. Condiciones generales de vuelo aplicables a las 3 son volar en VLOS, es decir, dentro del alcance visual, salvo cuando se vuele en modo sígueme o si se utiliza un observador de aeronave no tripulada, en cuyo caso se podrá utilizar dispositivos de visión en primera persona, FPV. La altura máxima serán siempre 120 metros desde el punto más próximo de la superficie, pero si una aeronave no tripulada vuela a menos de 50 metros horizontalmente desde un obstáculo artificial de una altura superior a los 105 metros, la altura máxima de la operación podrá incrementarse en hasta 15 metros por encima del obstáculo, a petición de la entidad responsable del mismo. Recordad siempre que la altura máxima son 120 metros sobre el terreno, debido a que el límite inferior de la aviación general son 150 metros, por lo que tan solo hay 30 metros de separación entre la aviación tripulada y los UAS. En caso de conflicto encuentro una aeronave tripulada, pues tenemos que reducir la altura de vuelo, realizar maniobras evasivas para evitar la colisión y aterrizar lo antes posible. En categoría abierta no se permite el sobrevuelo de concentraciones de personas y se debe mantener una distancia segura con las personas no participantes en la operación. Esta distancia segura dependerá de la subcategoría de la operación y, como norma general, cuanto más pesada es la aeronave, más lejos se deberá volar de las personas. Esta pregunta suele caer casi siempre en el examen, así que aprendérosla bien. El piloto puede ayudarse de un observador de la aeronave no tripulada, siempre y cuando el objetivo no sea ampliar el rango de vuelo del UAS más allá del alcance visual del piloto. Este observador le ayudará a mantener la distancia a obstáculos y avisarle si ésta se reduce. Ayudar al piloto a mantener la consciencia situacional y avisar de posibles riesgos, que entre una persona en el campo de vuelo, etc. En cualquier caso, el piloto a distancia siempre es el último responsable de mantener la seguridad de la operación del UAS. Esto último de que el piloto siempre es el máximo responsable es pregunta de examen, así que aprendéroslo bien. En categoría abierta está prohibido el transporte de mercancías peligrosas con el UAS, ni dejar caer o proyectar ningún material o objeto. Esta también es pregunta de examen. En subcategoría 1 está permitido el sobrevuelo de personas no participantes sin infringir la privacidad de la protección de datos de estas personas, excepto para operaciones con UAS de clase C1, las cuales no podrán sobrevolar personas no participantes, y se mantiene en todo caso la prohibición de volar sobre concentraciones de personas. Aquí lo que nos viene a decir es que solamente los drones que pesen menos de 250 gramos pueden sobrevolar por encima de personas. Los requisitos para poder volar en subcategoría 1 es estar familiarizado con las instrucciones facilitadas por el fabricante del UAS y completar el curso de formación online A1 o A3, superando después el examen online. La prueba de superación en línea nos dará permiso para poder volar con UAS de clase C1 o con UAS de peso inferior a 500 gramos sin etiqueta de identificación de clase desde el 1 del 1 de 2024 y con UAS de peso inferior a 250 gramos. En subcategoría 1 se podrán utilizar drones de construcción privados con una masa inferior a los 250 gramos y una velocidad máxima inferior a los 19 metros por segundo. Y también drones comprados con una masa inferior a 250 gramos sin etiqueta de identificación e introducidos en el mercado antes del 1 de enero de 2024. Subcategoría 1, drones con etiqueta de identificación C0. Tienen que cumplir lo siguiente: altura máxima de vuelo limitada a 120 metros, controlable y manejable de forma segura, velocidad máxima menos de 19 metros segundo, diseñado para evitar dañar a personas, eléctrico, menos de 250 gramos y comercializado con las instrucciones del fabricante del UAS. En subcategoría 1 también podrán operar drones con la identificación de clase C1, que tendrán los siguientes requerimientos: controlable y manejable de forma segura, diseñado para evitar daños a personas, disponible método para finalizar el vuelo de forma segura o recuperar el enlace en caso de pérdida, identificación a distancia, eléctrico, un número de serie único, altura máxima de vuelo 120 metros, peso inferior a 900 gramos o energía de impacto inferior a 80 julios, velocidad máxima inferior a 19 metros segundo, comercializado con las instrucciones del fabricante, sistema de geoconsciencia y equipado con luces que se podrán ver tanto de día como de noche. Condiciones particulares de la operación en subcategoría A2.
Además de las condiciones generales de la subcategoría abierta, en la subcategoría 2 debe cumplirse la siguiente condición. Se permite el sobrevuelo a una distancia horizontal segura de al menos 30 metros de la persona participante, que podrá reducirse hasta un mínimo de 5, siempre que se active el modo de velocidad baja en el dron. La altura se irá reduciendo en la misma proporción, es decir, si estás a 30 metros, tienes que estar alejado 30 metros, si estás a 10 a 10, a 20 a 20 y a 5 a 5 metros. Se sigue prohibiendo el vuelo sobre concentraciones de personas. Eso siempre está prohibido y esto es una pregunta de examen. Para poder volar en subcategoría 2 tendremos que estar familiarizados con las instrucciones facilitadas por el fabricante del UAS, haber completado el curso A1 a 3 y completar una autoformación práctica en una zona aislada, alejada a 150 metros de zonas residenciales comerciales, siguiendo una guía publicada en la web de AESA. Y superar un examen de conocimientos teóricos adicional para obtener el certificado de piloto A2. Las aeronaves que pueden operar en subcategoría A2 son las que tienen la etiqueta de identificación de la clase C2. Controlable y manejable de forma segura, enlace de datos protegido ante interferencias, diseñado para evitar daños a personas, disponible el método para finalizar el vuelo de forma segura o recuperar el enlace en caso de pérdida, identificación a distancia, equipado con luces de controlabilidad y visibles de noche, número de serie físico y único, sistema de geoconsciencia, eléctrico, menos de 4 kilos, comercializado con las instrucciones del fabricante, función de baja velocidad, inferior a 3 metros segundo, altura máxima de vuelo 120 metros. La subcategoría A3 es la que se producen los vuelos con menor riesgo posible. Volar en zonas donde se prevea que no se pondrá en riesgo a ninguna persona no participante durante toda la realización del vuelo. Volar a una distancia horizontal mínima de 150 metros de zonas residenciales, comerciales, industriales y recreativas. Se mantiene la prohibición de vuelo sobre concentraciones de personas y los requisitos para ser piloto a distancia en categoría A3 es estar familiarizado con las instrucciones facilitadas por el fabricante del UAS y haber completado el curso de formación en línea A1 a 3 superando la posterior prueba online. En subcategoría A3 pueden operar las siguientes aeronaves no tripuladas. Ser de construcción privada con una masa máxima del despegue menor de 25 kilos. Tener una masa inferior a 25 kilos sin etiqueta de identificación de clase e introducidas en el mercado antes del 1 de enero del 2024. Y tener etiqueta de identificación de clase C2 que cumpla todos los requisitos que se han definido anteriormente en las aeronaves de subcategoría A2. También podrán volar en subcategoría A3 aeronaves no tripuladas con etiqueta de identificación C3, controlable y manejable de forma segura, enlace de datos protegido ante interferencias, disponible el método para finalizar el vuelo de forma segura o recuperar el enlace cuando haya pérdida de él, identificación a distancia, equipado con luces de controlabilidad y visibles de noche, número de serie físico y único, sistema de geoconsciencia, eléctrico, menor de 25 kilos, comercializado con las instrucciones del fabricante de UAS, con una dimensión máxima de 3 metros, altura máxima de vuelo limitada a 120 metros. También podrán volar en subcategoría 3 las aeronaves no tripuladas con etiqueta de identificación clase C4, controlable y manejable de forma segura, no dispone de método automático de vuelo excepto asistencia a la estabilización en caso de pérdida de conexión, menor de 25 kilos y comercializado con las instrucciones del fabricante de UAS. Aquí tenemos una tabla donde se indican los pesos en cada subcategoría, si hace falta ser el registro de operador y el piloto, las competencias que tiene que tener para volar cada dron. Nada, esto estudiároslo. Bueno, llegamos a la categoría específica, cuando no se cumplen los requisitos ni de categoría abierta ni certificada. Se debe solicitar una autorización operacional a la autoridad del estado donde estamos registrados para una o varias operaciones o la aprobación de un LUC. Si la operación se ajusta a un escenario estándar, se presentará una declaración responsable a través del perfil del operador de UAS de la web de AESA. Quiero recordar que del STS no salían demasiadas preguntas, por no decir que creo que no salía ninguna, pero bueno, echarle un vistacillo que nunca está de más. Vamos a lo siguiente. Bueno, pues aquí tenemos las diferentes operaciones que hablamos de estándar, operaciones que no cumplen la categoría abierta. En un caso hay que pedir solicitud de autorización operacional, más un estudio de seguridad operacional y nos dan la autorización operacional.
En otro caso es declaración operacional conforme a un escenario estándar, es decir, que ya tienen hecho el estudio de seguridad previamente, y operaciones sin necesidad de autorización operacional. Y un LUC, certificado de operador de UAS ligero, operador que se autoriza sus propias operaciones. ¿Qué es un LUC? Se trata de una certificación voluntaria concedida por AESA a través de la cual dicho organismo reconoce que el operador UAS que la disfruta es capaz de evaluar de forma independiente los riesgos de las operaciones que realiza. Esto le exime al propietario de tener que pedir cualquier otro tipo de certificación, por ejemplo, en caso de operaciones en categoría específica donde es requerido presentar una autorización emitida por AESA a drones. Si cuentas con un certificado LUC, ya no será necesario. La formación de los pilotos a distancia que requieren operar en categoría específica, según cada caso tendrá que tener la siguiente formación. Solicitud de autorización operacional, la formación se define en la autorización concedida. Declaración operacional conforme a un escenario estándar, STS, que tienen que superar la formación del examen A1 a 3, superar un examen adicional de conocimientos teóricos y superar una formación de aptitudes prácticas concreta para cada STS. Es decir, STS 01 y 02. Esto es lo que nos apuntamos en una empresa y hacemos unas prácticas con ellos. El LUC, que es lo que hemos hablado ya antes, y la formación se define en la autorización concedida al operador con LUC. Club y asociaciones de aeromodelos autorizados, el nivel de formación mínimo se define con la autorización concedida a cada club. Nosotros realmente aquí al que vamos a acceder es a la declaración operacional conforme a un escenario estándar, que es lo que pone aquí. Tenemos que hacer el A1 a 3, luego superar un examen teórico del STS y ir a una empresa que va a darnos un certificado como que hemos superado las pruebas prácticas de vuelo para escenarios STS 01 y 02 en BVLOS y VLOS. Según el reglamento de ejecución, hay dos tipos de escenarios estándar, pero los Estados miembros pueden tener escenarios estándar nacionales. Estos escenarios estándar podrán ser presentados por los operadores hasta el 31 de diciembre de 2023 y tendrán una validez hasta el 31 de diciembre de 2025. En el caso de España se han publicado dos escenarios estándar, el STS ES01 y el STS ES02, con ligeras variaciones sobre los escenarios estándar europeos, que entrarán en aplicación el 1 de enero del 2024. La categoría certificada se permite volar sobre concentraciones de personas, dimensión mayor a 3 metros, realizar transporte de personas, transporte de mercancías peligrosas con alto riesgo de accidente. Esto sería más tipo la aviación comercial. La edad mínima para la categoría abierta y certificada son los 16 años, pero si estamos en subcategoría 1 con un dron C0, es decir, que se considera como de juguete o privado de menos de 250 gramos, no habrá edad mínima. También se puede operar bajo la supervisión directa de un piloto a distancia con edad de 16 años o superior y las competencias adecuadas. Aquí tenemos un cuadro con las edades mínimas para poder pilotar según el UAS que estemos utilizando. Para echarle un vistacillo, pero sobre todo es el tema de los 16 años, que es la edad mínima para poder pilotar en categoría abierta y categoría específica. Pero bueno, echarle un vistazo en la tabla que nunca está de más. Tendremos que realizar el registro como operador de UAS en categoría abierta con cualquier UAS que tenga un peso superior a los 250 gramos o esté equipado con un sensor capaz de captar datos personales, cámara o micrófonos. En categoría específica siempre habrá que tener el registro de operador de UAS independientemente del dron que estemos utilizando. AESA pedirá al operador un certificado de registro en el cual se indicará un número de registro único. Dicho número debe estar indicado en todos los UAS, propiedad del operador, y mantenerse en privado. El operador debe registrarse en el Estado miembro donde reside si es persona física o bien en el Estado miembro donde tenga su centro de actividad principal si es una persona jurídica. Las responsabilidades del operador de UAS en categoría abierta pues elaborar las medidas de atenuación, designar a un piloto para cada operación siendo el control intransferible, es decir, siempre tiene que despegar y aterrizar la misma persona, no se le puede pasar el mando a nadie. Actualizar el sistema de geoconsciencia del UAS cuando sea aplicable en función del lugar de la operación, siempre que el UAS tenga esta función incorporada. Y para operaciones con UAS que tengan etiqueta de identificación de clase, tener una declaración de conformidad y el UAS habrá sido marcado con una etiqueta de identificación de clase del fabricante del UAS por el fabricante del UAS.
Para operaciones A2 y A3, que haya personas participantes en la operación, asegurar que estas personas han sido informadas de los riesgos y que han aceptado participar de forma explícita. Es decir, tenemos que avisarles de lo que estamos haciendo para que puedan saber que hay un riesgo en esa operación que se está realizando. Las responsabilidades del piloto en categoría abierta son las siguientes. El piloto debe disponer de la formación necesaria y portar una prueba durante el vuelo, es decir, tener nuestra documentación. El piloto a distancia es totalmente responsable de la seguridad del área de vuelo, es decir, donde estamos volando, si aparece una persona, nosotros tenemos que avisarle, somos responsables de ello. No podrá volar cerca o en zonas donde se estén desarrollando operaciones de emergencia, salvo permiso de los mismos. No volará bajo los efectos de sustancias psicoactivas o alcohol o si no se encuentran condiciones adecuadas para volar. Esto es pregunta de examen. No se podrá superar el peso máximo del UAS, ni superar el límite de la masa de la clase del UAS, ni modificar el UAS en contra de lo establecido por el fabricante. No podemos meterle más peso, ni podemos cambiar, ni meterle algo superando el peso máximo que tiene el fabricante para este dron. El piloto debe respetar en todo momento los límites operacionales definidos en la zona geográfica del UAS, del lugar previsto para la operación. No debemos salirnos del lugar donde queremos hacer nuestra grabación y de donde hemos indicado que lo vamos a hacer. Recordar que en categoría abierta está la subcategoría A1, A2 y A3. En categoría específica tenemos los escenarios estándar, STS, la solicitud de autorización operacional, los LUC y el aeromodelismo. En categoría certificada es que yo creo que todavía esto está en estudio, todavía yo creo que no está hecho. Está mirando, pero yo no sé dónde se puede sacar el examen, creo que eso no se puede hacer todavía. Las condiciones generales de vuelo en categoría abierta siempre se volará en VLOS, es decir, dentro del alcance visual. Como norma general no se pueden superar los 120 metros de altura, con la excepción hasta que vimos antes de cuando tenemos un obstáculo delante. En caso de conflicto o encuentro con una aeronave tripulada o no tripulada, deberemos tomar las acciones evasivas y aterrizar si fuera necesario para no poner en riesgo a la otra aeronave. No se permite el sobrevuelo de concentraciones de personas y se debe tratar de mantener una distancia segura con personas no participantes en la operación. El piloto puede ayudarse de un observador de la aeronave no tripulada si lo considera oportuno. En ningún caso el objetivo será ampliar el rango de vuelo del UAS. El piloto a distancia siempre es el último responsable de mantener la seguridad del vuelo y está prohibido el transporte de mercancías peligrosas ni dejar caer o proyectar ningún objeto. Este cuadro es bastante importante porque casi todas son preguntas de examen. Aquí tenemos una tabla que nos indica en A1, A2 y A3 los drones que podemos volar, las limitaciones de vuelo y los requisitos de piloto. Pues nada, leeroslo un poquito porque si sale algunas cositas de estas sí que salen en el examen. Tenemos las responsabilidades del operador a distancia, registrarse en el registro de operadores de UAS, salvo que sea un dron de juguete con menos de 250 gramos y no tenga sensores de captación de datos, cámara, micrófono, etc. Solo se puede estar registrado en un país miembro. Y la responsabilidad del piloto a distancia, categoría abierta, debe tener las competencias necesarias, certificados, portar la evidencia, es decir, tener nuestro certificado a mano. En todo caso, el piloto es el último responsable de la seguridad aérea de la operación. No se puede volar cerca o en la zona donde haya operaciones de emergencia, no se puede volar bajo sustancias psicoactivas o alcohol o si no te encuentras en buenas condiciones, no podrás superar el peso máximo del UAS ni modificar el UAS y debes respetar en todo momento los límites de las operaciones establecidos. Nos lo van recordando varias veces porque estos sí son preguntas que van a salir en el examen. Conocimiento general del vuelo del UAS. Pues llegamos a la parte en la que nos van a explicar cómo funciona un UAS y de qué depende su sustentación, las leyes de la física, etc. También las limitaciones, los factores humanos, la privacidad y protección de datos, seguridad física del UAS, seguro de accidentes. Aquí nos van a explicar un poquito todo lo que necesitamos para poder volar nuestro UAS. Bueno, pues hasta aquí la primera parte de la 1 a 3. En unos días pondré la segunda. Gracias a todos, un abrazo.